Madre mía, lo de Demet Özdemir nos ha dejado a todos helados. Se venía rumoreando, se veía en las fotos que algo no iba bien, pero ahora parece que la verdad desgarradora de su grave enfermedad, por fin se ha sabido. Y no os voy a engañar, es para preocuparse. Yo la he seguido siempre, ¿verdad? Me encanta su energía, su estilo, como transmite en cada papel. Y de repente la vemos más callada, más no sé cómo ausente. Las cámaras captan todo, señores, y los fans como yo nos damos cuenta de los detalles. Las últimas apariciones, las entrevistas cortas, ese brillo que parecía haberse apagado un poco en sus ojos. Para ser honestos, cuando empezaron los rumores de que estaba indispuesta, o pasando un mal momento, pensé que era lo típico de la farándula, estrés, un pequeño bajón, algo que se pasa con unas vacaciones y ya está. Pero esto, lo que parece que se está filtrando ahora, va mucho más allá. Hablamos de algo serio, de algo que afecta a su salud de forma importante. Muchos dicen que podría ser algo relacionado con el estrés postraumático, quizás por todo el revuelo que ha habido con su vida personal en los últimos tiempos, las rupturas, la presión mediática. Pero yo sospecho que esto es más profundo. Se habla de una dolencia que requiere tratamiento, que la tiene apartada de proyectos importantes y que, francamente, la ha debilitado bastante. ¿Os acordáis de su última serie? Parecía que estaba en la cima del mundo. Y ahora, de repente, este parón. No es normal que una artista tan joven y con tanta proyección de repente desaparezca de la escena de forma tan drástica sin una razón de peso. Y esta razón, parece que por fin está saliendo a la luz. Lo que más me duele es pensar en ella sufriendo en silencio. Las estrellas parecen tenerlo todo, pero detrás de las luces, de los vestidos de gala, hay personas con sus miedos, sus dolores y sí, sus enfermedades. Y cuando es una enfermedad grave, como parece ser el caso, la vulnerabilidad se multiplica. Se rumorea que ha estado yendo a médicos especializados, que ha estado sometiéndose a tratamientos complicados. Y esto, claro, te deja agotada física y mentalmente. No es algo que se supere de la noche a la mañana, y mucho menos con todo el mundo pendiente de ti. Lo que yo creo que está pasando es que, después de intentar llevarlo con discreción, la cosa se ha vuelto insostenible y la verdad, aunque duela, tenía que salir. Y ahora que ha salido, pues nos deja con muchas preguntas. ¿Cómo se está recuperando? ¿Está recibiendo el apoyo que necesita? ¿Qué tipo de enfermedad es? Porque aún no se ha dicho explícitamente, pero las palabras que se usan son serias, grave enfermedad. Me imagino la presión de tener que mostrar una cara sonriente para la prensa cuando por dentro estás luchando contra algo tan difícil. Es admirable la fuerza que tiene, si es que la está teniendo. Y si no, pues también es humano y comprensible. Lo que me gustaría saber, y creo que muchos de vosotros también, es cómo está realmente. Más allá de los titulares, más allá de las filtraciones, ¿cuál es su estado real? ¿Y cómo va a afectar esto a su carrera? Porque una cosa es un resfriado y otra muy distinta una enfermedad que te aparta de todo. A mí me da mucha pena, porque la veo como una luchadora. Y ahora más que nunca, necesita todo nuestro apoyo y nuestras buenas vibras. Olvidémonos de los cotilleos y pensemos en la persona. Bueno, y ahora la pregunta del millón, porque al final, esto es lo que nos toca como seguidores, ¿creéis que esta revelación de su enfermedad la acercará más a sus fans, mostrando su lado más vulnerable, o hará que la gente la vea con lástima y se aleje?